Entonces con Walter Berry, que es el subsecretario o viceministro del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Bienvenido, Walter. Un placer, feliz año. Bueno, buen día, gracias a ustedes por invitarnos, feliz año para ustedes. ¿Ya se tomó vacaciones? Para la audiencia, no, porque el ministro Paganini está de licencia, entonces, entonces estamos en sea, funciones. usted es ministro. Ministro interino, sí, estamos en funciones y bueno, cuando él se reintegre seguramente me tome algunos días. De todas formas, algún fin de semana me he escapado hacia el este. ¿La bajada de costos es algo de los Reyes Magos? No. ¿Usted alguna vez en su una tendencia. trayectoria... Bueno, en este gobierno hemos hecho alguna baja, en algún momento menor, sí, de menor incidencia. Esta repercutió más y tiene mayor difusión, digamos así, porque es bastante importante bajar 6 pesos en el precio del gasoil. Inclusive ya se lo adelanto porque sé que me lo van a preguntar. Podía haber sido un poco más, tuvimos que ajustar el precio del fideicomiso, el valor del fideicomiso, por lo tanto fue de 6 pesos, lo cual es una baja muy importante, y de 3 pesos en las gasolinas, lo cual también es una baja importante. Y ojalá la tendencia se mantenga. Yo creo que esto es producto de un sistema que fue muy cuestionado al principio y que nos costó mucho explicar, y que con el ministro Paganini lo padecimos al comienzo, y el gobierno en general, que fue esta aplicación de PPI. Es decir, la paridad de precio de importación. Claro, entonces yo creo que acá debemos focalizarnos en cuál es el origen de todo esto. El origen de todo esto es que antes teníamos... Sí. El origen de todo esto es que antes teníamos una fijación de precio de los combustibles una vez por año, como todas las tarifas, y ANCAP fijaba el precio en función de paramétricas, una paramétrica que desconocíamos a futuro, que desconocíamos totalmente, y que si durante el proceso del año el barril de petróleo superaba esas paramétricas, ANCAP ajustaba su precio, el gobierno ajustaba su precio. Si por el contrario operaba por debajo de esas previsiones, no se bajaban los precios de los combustibles. Claro. Pero eso era con total desconocimiento de la población. Walter. No lo conocíamos, no sabíamos que eso que funcionaba así. Es así que si usted mira, en 7 u 8 años de la administración anterior, ANCAP recaudó entre 800 y 900 millones de dólares de más si hubiéramos aplicado este sistema de paridad de importación. El combustible hubiera costado en algunos momentos bastante menos de los que nos cobraron. La razón por la cual ha cambiado el sistema es que ahora aplicamos un PPI todos los meses. Vamos a ver entonces cómo impacta esto, no solo en el combustible, sino también en los consumos de los productos que compramos nosotros. Así que, Rosario, y ahora la pregunta del milenio. ¿Los costos de las cosas, de los servicios, de los productos, alguna vez pueden bajar? ¿Pueden sostener esa baja o solo los precios tienden a subir? De esto vamos a estar hablando ahora en nuestro espacio de Primera Mano. Como lo anunciábamos hoy, estamos con Walter Berry, él es el viceministro de Industria, Energía y Minería. Walter, uno de nuestros compañeros, corresponsales, se comunicó con nosotros, ¿no? Y hablaba justamente de la gran carga impositiva que tienen nuestros combustibles, todos, ¿verdad? ¿Por qué se deben? ¿A qué se debe eso? ¿No hay manera de desanclarse de esa situación para no cobrar impuestos indirectos, en fin? En la medida que se puedan ir bajando los costos país, evidentemente hay que pensar en bajar los precios de los impuestos, de las tarifas. De hecho, el presidente de la República el 1 de marzo va a anunciar alguna baja que estaba condicionada a que el país creciera por encima de determinado límite, cosa que ocurrió. Y va a bajar el IRPF, las franjas del IRPF y del IAS. Y creo que ese es el camino. Lo que es claro también y que nadie puede desconocer es que asumimos en un gobierno donde teníamos 5 puntos de déficit de PBI y que encima a los 13 días tuvimos que declarar una emergencia sanitaria que costó mucho, pero no solamente costó mucho por el costo sanitario que tuvo para el mundo, no solamente para nuestro país, sino que costó mucho por la paralización de nuestro Uruguay productivo, de nuestra actividad productiva. El mundo dejó de funcionar y dejó de comprar lo que nosotros producíamos, más allá de que en Uruguay la pandemia la vivimos de una manera bien distinta a lo que la vivieron otros países, con cuarentenas muy largas, obligatorias. Nosotros no tuvimos esa situación, pero el mundo estaba paralizado. Yo recuerdo que en aquel momento el precio del petróleo no costaba casi nada,
los petroleros flotaban en los océanos porque no había dónde descargarlos y bueno, fue una situación que se sumó a un déficit fiscal muy alto con el cual se recibió el gobierno. ¿Lo estamos bajando? Sí, a pesar de la pandemia lo estamos bajando y estamos haciendo ese camino. En la medida que podamos ir bajando el costo del Estado, seguramente los impuestos van a ir bajando, no en este gobierno solamente. Si los que vienen, por lo menos si es la coalición nuestra, siguen el gobierno, seguramente ese sea el camino. Y el precio de los combustibles está afectado fuertemente por una fuerte carga impositiva desde su historia, desde el fondo de su historia. No es un problema de que nosotros, al contrario, el presidente de la República dijo que no iba a poner ni un impuesto, y lo está cumpliendo y tampoco lo estamos aumentando. Al contrario, cuando aumentamos tarifas lo estamos haciendo por debajo de la inflación proyectada, no de la inflación pasada, que ya de por sí era otra, o distinta, sino de la proyectada. Si uno mira la tarifa de Antel, va a ajustar 1/3 de lo que proyectamos de inflación. Si mira la tarifa de UTE, va a aumentar la mitad de lo que proyectamos, un poco más de la mitad de lo que proyectamos de inflación. O sea que estamos bastante lejos de lo que fue la inflación pasada. O sea que de esta rebaja de impuestos uno va a poder constatar esa misma rebaja en UTE, en Antel. No, yo digo, estamos hablando de tarifas, impuestos son cosas diferentes. Yo digo, usted me hablaba de la carga impositiva sobre los combustibles. O de los impuestos a las tarifas. Si uno mira, no. Yo digo del precio de la tarifa, del ajuste de tarifas anuales que se hacen en este país. Si lo analizamos en su contexto, este gobierno los ha aumentado siempre por debajo de la inflación proyectada, cosa que es, de alguna manera, ir ajustando la eficiencia de la empresa pública a favor de la gente, y no que se ajuste solamente por lo que prevemos que van a subir el costo de vida. Los impuestos es otra historia y lo que le dije, a la medida que bajemos el costo país y el déficit con el cual recibimos este gobierno, seguramente se podrán seguir bajando. El presidente de la República se comprometió a algunos, los va a anunciar, seguramente en la medida que haya espacio fiscal en los próximos años, se podrá seguir avanzando en esa dirección. En los combustibles, hoy no es posible ese escenario de baja de impuestos. En los combustibles, en principio, sobre finales del año pasado, se iban a subir, después se mantuvieron, ¿verdad? Ver, no se subió. Los combustibles tienen una mecánica hoy muy transparente y muy clara y muy posible de conocer por parte de todo el mundo, que es todos los meses, para la fecha 25, la URSSEA cierra su cálculo de PPI establecido en la Ley de Urgente Consideración, la LUC. Ese es el precio de paridad de importación. Que opera como un operador virtual. ¿Y por qué opera como un operador virtual? Y vale la pena aclarar ahora que tenemos algún tiempito. Es muy simple. La LUC fue un artículo que sirvió de disparador, digamos, para llegar a este sistema, que era desmonopolicemos ANCAP. Hoy existe un monopolio público que es el único que puede comercializar combustibles, importar, refinar y comercializar combustibles en el país, es ANCAP. Ese artículo no tuvo votos en el Parlamento para salir por parte de la coalición, no tenía acuerdo, no formaba parte del acuerdo por el país y por lo tanto no salió la desmonopolización de ANCAP. Por la razón que quiera, que no vale la pena entrar en esa discusión que es más filosófica que otra cosa, pero ideológica, mejor dicho, que otra cosa. Pero en el fondo lo que sí hizo fue disparar un nuevo sistema. ¿Cuál es el sistema? Bueno, bien, el único que puede hacer eso es ANCAP, está bien, pero exijámosle eficiencia. ¿Cómo? Hagámoslo vender a un precio tal cual cualquier ciudadano de este país o empresa pudiera importar el combustible. Entonces, ¿el PPI qué es? Es el cálculo que hace la unidad reguladora de la posibilidad de que alguien pudiera, ante la posibilidad de que alguien pudiera importar ese mismo combustible, lo que le costaría, con la carga tributaria encima, todo, y ese es el precio en el cual lo obligamos a vender a ANCAP. Y no hay una documentación de ANCAP que no transparente, no, oculta, hoy no. Ni nada, como por ejemplo se había correr. En algún momento se habló del factor X y se aplicó en algunos meses, pero bueno, obviamente que la suba del petróleo hizo que ese factor se licuara rápidamente en los costos de ANCAP y hoy no existe eso. Lo que sí existe es que hoy tenemos un combustible que el precio lo fija la URSSEA en función de tal cual si usted pudiera importar el mismo combustible, lo tendría que vender al mismo precio que lo vende ANCAP hoy. ¿Y cómo se hace? Si yo, por ejemplo, vendo un producto X, ¿verdad? Me bajan el combustible,
Bueno. O suben el combustible y yo traslado la suba del combustible a ese producto X que se lo traslada al vendedor, ¿verdad? La lógica ahora, del mercado... cuando baja el combustible, ¿quién va a controlar si el azúcar, el boleto, la harina, etcétera, bajan también, como deberían, A ver, si estaban atados al precio del combustible? En un país de libre mercado y en competencia, esa regulación la debería hacer el propio mercado libremente. Es decir, porque generalmente no hay un solo producto, no hay un solo fabricante, no hay un solo importador. Entonces, por lo tanto, el precio debería ser regulado por el mercado. La lógica, es una pregunta muy recurrente esa. La lógica sería, bueno, si porque subió el combustible en algún momento un poquito, yo tuve que subir, aunque sea un poquito, los precios, cuando baja, y cuando baja demasiado, también debería tener que bajar. La incidencia no es tan lineal ni tan visible como algunos creen. Un aumento de X porcentaje, que siempre son bajos, en el precio de un combustible, no necesariamente tiene que repercutir inmediatamente en la suba de un producto, o a la inversa en la baja. Por lo tanto, creo que es la libre competencia la que establece esa baja de precios en las góndolas. El presidente de la Calle Pou el año pasado, finales del año pasado, dijo que bueno, que había espalda para no aumentar los combustibles, y varias veces. Lo dijo varias veces. No, varias veces lo hicimos además. Y claro, y se habla de que ustedes saben que hay un crecimiento del país posible, del cual todavía no se sabe mucho, basado en lo cual se permitió no subir el combustible. A ver, no, en realidad lo que nos permitió no subir el combustible en algunos momentos que sí debimos subirlo más fue la espalda de ANCAP, que en definitiva no es más que la caja de ANCAP, que está siendo sanamente administrada, con fortalezas, y que hoy podemos decir está bien económicamente. Obviamente tampoco puede tirar manteca al techo, porque en esos grandes volúmenes en los cuales se mueve, cualquier cosa puede desequilibrarla, pero mientras se pudo, lo que alguien denominó, no sé quién fue, pero que quedó, que es la espalda de ANCAP, nos permitió de alguna manera absorber lo que dejábamos de cobrar en el surtidor. Por ejemplo, si la suba debió ser de 4 pesos y la hicimos de 2 pesos, los 2 pesos que no estamos cobrando los tenía que poner ANCAP, en lugar de ponerlo cada uno de los contribuyentes. Y eso es, en definitiva, es utilizar las fortalezas de una empresa pública a favor de la gente, y no al revés, la gente aportando a la empresa pública. Y eso creo que también tiene un valor importante, porque no solamente lo hicimos, lo pudimos hacer, lo dijimos y lo pudimos hacer, sino que lo transparentamos. Y creo que esa es de las cosas más importantes que tiene este sistema. Y cuando tiene que bajar, que algunos también creyeron que no lo íbamos a hacer, lo hicimos. Y no lo hicimos solamente ahora, lo hicimos antes también. Ahora lo que tiene es que el impacto es mayor porque es más grande la baja. Pero entonces, y si el mes próximo, o a fin de mes, la tendencia indica nuevamente, el PPI de Ursea indica que tiene que bajar, va a bajar de vuelta. Y ahí seguramente van a decir, 2 veces consecutivas. Sí, 2 veces consecutivas. Y si fueran 3, van a ser 3. Entonces, ojalá pudiéramos seguir bajando, porque el precio de los combustibles en el mundo baja. Ojalá el mundo no estuviera en guerra en Europa y no tendríamos las consecuencias que hoy tenemos, no hubiéramos pasado por una pandemia que todavía no logró salir el mundo de la pandemia, más allá que acá en Uruguay con la alta tasa de vacunación, como que no nos impacta, pero en realidad el mundo no ha logrado salir de la pandemia. Hay países que todavía tienen cuarentenas o tienen aislamientos. Digo, a ver, no está normal la situación de la economía del mundo. Entonces, ojalá pudiéramos decir, se estabilizó, volvimos a la normalidad, los precios siguen bajando. Va a seguir bajando el precio del combustible, no tenga ninguna duda. ¿Y eso tiene que ver con el precio del dólar, que también está bajando? Bueno, sí, dentro del cálculo obviamente del PPI está el dólar incide, porque obviamente nosotros somos importadores, cualquiera sea la realidad, importamos petróleo o importamos combustible refinado. Si el PPI se calcula para combustible refinado, que también eso es algo que vale la pena aclararlo, porque algunos dicen el barril de petróleo vale un valor y Ursea calcula otro. ¿No? Ursea calcula sobre combustible refinado, porque de lo contrario no aplicaría como un importador virtual, porque usted, si le permitiéramos importar, no va a importar petróleo, va a importar combustible refinado. O sea, no tendría que instalar otra refinadora, cosa que ya estaría fuera de toda escala. Por lo tanto,
A veces el precio del petróleo no es el mismo que el precio de los combustibles. En la refinados. última entrevista que tuvimos, le preguntaba, bueno, ya que han pasado algunos meses, vamos adelantándonos, ¿no? ¿En qué está el hidrógeno verde? El hidrógeno verde está bien, está avanzando. En este mes próximo seguramente, tal vez con un poco de retraso, yo he tirado algunas fechas que no se han cumplido. Vamos a estar adjudicando los pilotos, que seguramente estén operativos en fines del 24, que es nuestro deseo. Esos pilotos nos van a permitir, bueno, adquirir experiencias, conocimientos, demostrar que el Uruguay tiene capacidades para producir hidrógeno. Y después tenemos una hoja de hidrógeno que es muy ambiciosa, que nos posiciona, de acuerdo a esos estudios que hizo una consultora financiada por el BID, con un escenario a 2040 de una facturación de 3.000 millones de dólares, una producción importante y ser un país netamente exportador de hidrógenos o derivados de hidrógeno. En el mientras tanto, nosotros tenemos expectativas que al 2030 el Uruguay esté produciendo derivados de hidrógeno. Hay algunos proyectos que están comenzando a aterrizar en el país, algunos en fase de consultas, hay otros que ya están más avanzados, que son la producción a partir del CO2, de procesos industriales ricos en CO2, como son las biomasas, como son las pasteras y las plantas de etanol, de Alur, Paysandú básicamente, bueno, con la captura de ese CO2 y hidrógeno producido con energía limpia, renovable, producir metanol. Y a partir de allí, con otros procesos refinados, otro tipo de combustibles para barcos, aviones, etc. Claro. Ahí hay un proyecto que está avanzado, que es el proyecto en Tambores, en una localidad limítrofe entre Paysandú. Bueno, este programa llega a todos lados, entre Paysandú y Tacuarembó, y hay algunos que están en una etapa de consulta. A raíz de eso, ANCAP está haciendo un llamado para interesados en el CO2 de su chimenea de Alur Paysandú, por lo cual ahí pensamos que se van a desarrollar algunos proyectos muy valiosos para el país para generar combustibles verdes alternativos. El aumento de los parques eólicos no es que aumente mucho, pero de repente uno lo puede ver cuando se va de vacaciones, de los paneles solares, ¿no? Con casas que de repente no se utilizan todo el año, utilizan paneles solares. ¿Qué posibilidades hay de la inclusión, digamos, cotidiana, doméstica de los paneles solares? De hecho, hoy se puede hacer. Nos gustaría ir más rápido y dar mayores atractivos para que esa inversión se pueda dar más rápido, pero de hecho se está haciendo. Estamos en un proceso de análisis de justamente esa normativa con el ministro ya desde hace algunos meses para justamente potenciar esa generación. Uruguay es un país que tiene en ese aspecto todo para crecer, sobre todo en energía solar, que hoy es la más conveniente, en la eólica no tanto, pero la solar es muy conveniente. Hoy se puede hacer, estamos tratando de que eso sea más atractivo aún. La eólica no es tan conveniente. No, hoy no. Conveniente. Hoy es más conveniente. Hoy es mucho más conveniente la solar. La solar. De todos modos, abunda más la eólica, ¿no? Hasta el Uruguay sí, porque es la segunda potencia instalada que tenemos, digamos. Es decir, nuestra generación es hidráulica, eólica, biomasa, y recién en cuarto lugar está la solar. Pero la que va a crecer más en los próximos años es sin duda la fotovoltaica. Esperemos que se abaraten los costos, ¿no? Esperemos que sí, se han abaratado mucho y se van a seguir abaratando. Seguramente cuando hagamos un nuevo llamado tengamos que instalar más potencia. No va a ser en este periodo, pero va a ser en el próximo. Capaz que tengamos que comenzar los procesos ahora porque son largos. Seguramente va a ser de solar y va a comenzar a crecer rápidamente la solar. La autogeneración también va a ser de solar, es de solar. Ojalá barate. Viceministro Walter, muchísimas gracias por su presencia aquí. No, al contrario, gracias a ustedes y es un gusto siempre y los felicito por el programa, Muchas por los gracias. 300 y por haber hoy estado con ustedes en el 301. 300. Y en el Día del Agradecimiento, así que todo más? esto lo aprendí recién, así que bueno, ¿Viste? no sabía que era el Día del Agradecimiento. Son estas las cosas que tienen por ahí. Gracias. Un placer realmente. Seguimos con usted.